Auviblio. En este punto, deseo llamar tu atención sobre una característica del tema que ha recibido escasa atención por parte de los escritores occidentales. Me refiero a las maravillosas manifestaciones de imaginación inducida desplegadas por algunos de los magos de Oriente, particularmente de la India y Persia. Estas hazañas se están realizando hoy en esas tierras, y son iguales a cualquiera de los maravillosos casos relacionados con los antiguos magos persas o egipcios. Sin entrar en una consideración extensa del tema en cuestión, mencionaré algunos de los casos registrados de imaginación inducida entre la gente de Oriente, a fin de darle una idea del grado de poder que puede tener un adepto en la práctica. Un escritor describe una exposición de este tipo en la India, que fue presenciada por él mismo. El escritor era un escéptico profundo que creía que todo era truco a lo largo de las líneas de la presdigitación o métodos similares. Es decir, lo creyó hasta que presenció la demostración. Continúa relatando que el mago era un hindú nativo, de apariencia digna e imponente, rodeado de varios ayudantes de su propia raza. El mago se sentó en el suelo, con varios frascos, cajas, implementos y demás parafernalia ante él. Abrió la sesión con la producción de una serie de pequeñas serpientes. Se levantó de una de las cajas y colocó en el suelo ante él, a la vista del público. Después de permitir que estos últimos examinaran las serpientes, y así se satisfaciera con respecto a su realidad, un naturalista inglés presente identificó a las serpientes como pertenecientes a una conocida variedad nativa. El mago entonces comenzó una canción lenta, triste, zumbante y monótona, cuyo sonido predominante era como el zumbido de un abejorro o un aserradero lejano. Las serpientes se encabritaron y movieron la cabeza de un lado a otro con el sonido del cántico, el mago tocándolas suavemente con su varita de vez en cuando. A los ojos del público, las serpientes parecieron crecer gradualmente desde diminutas porciones originales hasta que finalmente aparecieron como inmensas boas constrictoras, lo que causó gran alarma entre el público, tanto inglés como nativo. El mago pidió a la audiencia que permaneciera en silencio y les aseguró que no había peligro. Luego invirtió el proceso y se vio que las serpientes disminuían gradualmente de tamaño hasta que desaparecían por completo de la vista. El siguiente acto fue igualmente maravilloso. El mago colocó a una de sus asistentes en el centro del círculo descrito en la arena y con los gestos y la ceremonia apropiados, realizó un encantamiento mágico. Luego se vio al niño girar, cada vez más rápido, como un gran trompo. Después comenzó a descender gradualmente en el aire, aún girando, hasta que desapareció de la vista. Luego, el mago invirtió el proceso y lo bajó de las alturas. El niño apareció como una pequeña mancha al principio, creciendo gradualmente a medida que se acercaba a la tierra, hasta que se paró ante la audiencia inclinándose y sonriendo. El siguiente acto fue la colocación de algunas semillas de mango en la arena, construyendo un pequeño montículo a su alrededor. El mago entonces comenzó su canto y agitó sus manos sobre el montículo. En un momento, se vio aparecer un pequeño brote y luego un pequeño arbusto que creció gradualmente, hasta que se vio un árbol de mango maduro con hojas. Entonces, se vieron las flores y apareció la fruta madura, que se pasó entre el público. Luego, invirtiendo el proceso, el árbol desapareció gradualmente, y al final el mago desenterró las semillas originales y se las mostró a la audiencia. Y maravilloso de relatar, también desapareció la fruta que se había repartido entre la gente. El acto final fue tan sorprendente como los anteriores. El mago sacó un rollo de cuerda real, que pasó para examinarlo. Luego, hizo un nudo en un extremo y luego lo lanzó al aire.
la cuerda se desenredó rápidamente y el nudo se vio alejarse en el aire, y aún ascendía. Cuando la cuerda estuvo completamente desenrollada y el extremo quedó colgando en el suelo como si estuviera sosteniendo por algún gancho que sostuviera el extremo anudado a cientos de pies en el aire, uno de los asistentes se acercó a la cuerda y la agarró. Al grito del mago, el niño comenzó a trepar rápidamente por la cuerda, y en poco tiempo desapareció de la vista. Luego de lucir como una pequeña mancha en el aire, entonces, en otra palabra del mago, la cuerda misma voló en el aire y desapareció de la vista. Con esto concluyó la actuación, pero aquí una secuela notable. Un inglés presente tomó una fotografía instantánea con una cámara de bolsillo, justo cuando el niño comenzaba a trepar por la cuerda. Cuando se desarrolló el negativo, no había rastro de la cuerda, niño o cualquier otra cosa perteneciente a la manifestación. Incluso el mago estaba ausente del centro de la escena y se mostraba en el plato sentado a un lado, con una sonrisa divertida en su rostro. Este hecho demostró lo que también han probado pruebas similares, es decir, que las hazañas no se realizaron en absoluto, sino que simplemente fueron ilusiones producidas por impresiones en la mente de la audiencia. De hecho, fueron ejemplos de la imaginación inducida. Les daré una prueba de esto en un momento o dos, después de haber relatado algunos casos más de esta maravillosa manifestación. Otro escritor, corresponsal de un periódico estadounidense, relata que una vez estaba en un barco de vapor que navegaba por uno de los ríos de la India, cuando, en un punto de parada, un hindú nativo trepó por la ladera con la agilidad de un mono, vestido solo con un taparrabos, y con un apretado bulto rojo sujeto en la parte posterior de su cuello para mantenerlo a salvo del agua mientras nadaba desde la orilla. No había nada en el hombre que lo distinguiera de los faquires ordinarios, pero pronto mostró su calidad. Pasando por la cubierta, recogió una bola de cuerda delgada que estaba allí, y desenrollando una punta, la anudó y lanzó el nudo al aire, donde ascendió, desarrollando rápidamente la bola, hasta que toda la cuerda desapareció en el aire, al igual que en la instancia anterior relatada. Luego, pasando un marinero que sostenía en su mano una cáscara de coco rota que contenía el líquido o agua de la nuez, levantó la cáscara de su mano y sosteniéndola en lo alto sobre un balde de un barco que estaba cerca, vació el líquido hasta que se llenó el balde y repitió el proceso en otro balde, y sucesivamente hasta llenar 12 baldes con la mitad de las cáscaras del coco. Luego tomó uno de los cubos llenos de líquido y sosteniéndolo en su mano, hizo que se encogiera gradualmente hasta desaparecer por completo. Luego, un momento después, exhibió en su mano una pequeña mancha, que fue creciendo gradualmente hasta que volvió a ser el balde de agua lleno hasta el borde con el líquido, que luego vertió en la cubeta. Atestiguando lo extraña que fue la actuación, una joven madre con su bebé a su lado y una joven enfermera a varios metros de distancia. Entonces, para su horror, la madre vio a la niñera elevarse unos metros en el aire y moverse rápidamente hacia el bebé. Al alcanzar al bebé mientras se deslizaba hacia él, y luego elevarse en el aire con el niño agarrado en sus brazos, hasta que ambos se perdieron en las nubes. La madre estalló en llanto y chillidos frenéticos y miró hacia arriba. Y mientras miraba, vio aparecer una nube lanuda, que gradualmente tomó la forma de la niñera, que se hizo más y más grande a medida que descendía, hasta que finalmente llegó a la cubierta nuevamente y entregó al bebé a la madre alegre. La madre, después de abrazar a su bebé contra su pecho, gritó: «¿Cómo te atreves a llevarte a mi hijo?», cuando para su sorpresa la niña respondió: «¿Por qué, señora? El bebé ha estado dormido todo el tiempo, y yo no lo he tocado». Y luego el faquir sonrió y dijo: «Mem Sahib, solo ha estado soñando cosas extrañas».
fue simplemente un ejemplo de imaginación inducida de un grado notable de poder, producida por la ingeniería mental del fakir, y sus hazañas anteriores también se lo llevaron a cabo. Pero esto fue solo el comienzo. Luego, el fakir desató su bulto rojo y extrayendo una nuez de coco, la exhibió a los pasajeros, pasándola para que la inspeccionaran. Luego, colocando la nuez en el extremo de una vara de bambú y balanceándola allí, le ordenó en hindi que brotara como una fuente. E inmediatamente brotó de ella un gran chorro de agua, cayendo sobre la cubierta en grandes chubascos. Luego hizo que dejara de fluir y obedeció. Después lo reinició. Esto se repite varias veces. Luego, materializó una cobra desde el aire y la hizo desaparecer a sus órdenes. Luego de haber aterrorizado a los pasajeros con ella, posteriormente, materializó varias formas humanas en plena luz del sol a la vista de los pasajeros. Y luego hizo que se desvanecieran gradualmente hasta desaparecer como una nube de vapor. Luego, tomando una colección, que fue bastante generosa, saltó por la borda y nadó rápidamente hasta la orilla. Los nativos entre los pasajeros del barco sonrieron ante la maravilla de los europeos presentes y se rieron de la charla de estos últimos sobre el malabarismo o poder mágico, informándoles que era simplemente un ejemplo de telepatía hindú o influencia mental, y que aquellos entre ellos que resistieron el hechizo no vieron nada excepto el fakir con ojos brillantes que mostraba todas las evidencias de un poderoso y concentrado ejercicio de su imaginación. Estas hazañas son bastante comunes en algunas partes de la India, pero se sabe que no son más que ilusiones mentales, ya que todos los intentos de capturar la exposición en placas fotográficas han fallado. La placa no muestra nada más que el mago en un estado de concentración mental. Los magos han desarrollado el poder de hacer que muchas personas al mismo tiempo tengan la ilusión de ver, oír, saborear y oler cosas que no tienen existencia material. Es imaginación inducida en un grado desarrollado, pero difiere solo en grado de los fenómenos más familiares en el mundo occidental. En este sentido, me gustaría agregar el testimonio y la explicación que me dio personalmente un amigo mío muy estimado, un sabio hindú que viaja en este país, que además de sus conocimientos orientales, ha recibido la más alta educación en inglés y que es un gran hombre educado en los significados oriental y occidental del término. Este señor me dijo que cuando era joven había presenciado exposiciones del tipo que acabamos de relatar en su tierra natal. Al principio estaba desconcertado y perplejo por ellos, pero su giro de mente naturalmente científico lo llevó a buscar la solución. Comenzó a experimentar, y pronto al menos pudo calificar los fenómenos como pura ilusión mental. Descubrió que la multitud se juntaba alrededor del mago para ver qué estaba pasando, aunque todos debían mantener un cierto número de yardas de distancia del trabajador maravilla, según las instrucciones y requisitos de la carta. Mi amigo descubrió que, si se retiraba unos metros más, allá del borde exterior de la multitud, no podía ver nada más que al mago. Todos los hechos mágicos desaparecían. Cuando se unía a la multitud, las apariencias místicas volvían a verse claramente. Intentó el experimento de varias formas, con el mismo resultado. Luego probó uno más arriesgado y se acercó al mago más de lo permitido y con el mismo resultado. En resumen, la influencia se limitó a un área determinada y la influencia mental sin duda se vio incrementada por el contagio de las diferentes mentes de la multitud. Mi amigo probó el bien conocido acto del mago y la hazaña de la desaparición de la cuerda, como se relataba en estos minutos. De esta manera, y determinaron que estaban bien bajo las reglas de la ilusión mental, en lugar de ser un hecho que desafía las leyes establecidas de la naturaleza. El testimonio de este señor corroboró la opinión de que ya me había formado al respecto, opinión que coincide con la de las mejores autoridades. Para cerrar este capítulo, deseo señalar a los estudiantes de la obra una idea errónea que se ha infiltrado en algunas de las obras occidentales en la línea del hipnotismo, etc.,
y que ahora mencionaré y explicaré. Los magos hindús, o hipnotizadores, con frecuencia se sientan en cuclillas durante sus encantamientos, cantando un canto monótono y relajante, como se ha descrito, y al mismo tiempo moviendo el cuerpo desde la cintura hacia arriba. Un movimiento circular y giratorio desde las caderas, al mismo tiempo fijando su mirada firmemente sobre su audiencia. Este movimiento y torsión es simplemente un acompañamiento del canto zumbante similar a los movimientos de los bailarines orientales, que tuercen sus cuerpos de una manera similar al ritmo de la música. El movimiento es meramente una costumbre entre las personas y no tiene nada que ver con la producción de los fenómenos, como todos los ocultistas hindús saben y les dirán. De hecho, los magos superiores entre los hindús no hacen nada por el estilo, sino que mantienen una posición digna, tranquila y de pie, o el firme asiento de yogi, en el que el cuerpo está firme y uniformemente en una posición de descanso digno, las manos descansando sobre el regazo, el dorso de una mano en la palma de la otra. Los hindús nativos entienden el asunto anterior, pero los visitantes occidentales saltan a la conclusión de que este giro giratorio del cuerpo desde las caderas tiene algo que ver con el poder manifestado. Y, como he dicho, algunas de las obras occidentales sobre el tema han entrado en considerable detalle con respecto a esta maravillosa magia oriental, que afirman se logra debido a esta torsión del cuerpo. También podrían señalar algún truco físico de movimiento de cada uno de los principales hipnotizadores occidentales y afirmar que el movimiento era el secreto de su poder. No crea que sea necesario hacer más comentarios en este caso. Los movimientos y actitudes, etc., son simplemente parte del escenario de la pieza, o posiblemente fragmentos de negocios escénicos, diseñados para realzar la impresión de misterio. Eso es todo. Me ha informado una autoridad cuya palabra merece el mayor respeto y que ha pasado muchos años en la India y otros países orientales, que estos magos orientales utilizan el siguiente método para desarrollar dentro de sí mismos el poder de inducir estas fuertes imágenes mentales en la mente de quienes presencian sus actuaciones. El mago comienza cuando es un joven y practica imágenes mentales en su propia mente. Este proceso es similar a la visualización, como mencioné en otros capítulos de este trabajo. El mago al principio usa su voluntad en un esfuerzo por formar una imagen mental clara y distinta de algún objeto familiar, una rosa, por ejemplo. Practica hasta que es capaz de ver realmente lo que tiene ante sí en el ojo de su mente. Así como ciertos pintores eminentes han adquirido la facultad de visualizar los rostros de las personas que conocen, para que puedan reproducirlos en el lienzo sin más sesiones. Luego, experimenta con objetos más grandes, y luego con grupos de objetos, y así sucesivamente con imágenes complejas. Después de años de experimentación y prácticas constantes, algunos de los que realizan el trabajo se encuentran en condiciones de imaginarse cualquiera de las escenas descritas de este capítulo como hazañas, es decir, son capaces de imaginarlas claramente en sus propias mentes. Y habiendo logrado esto, el mago es capaz por su voluntad de concentración altamente desarrollada para proyectar la imagen mental en la mente de quienes lo rodean. Es imaginación inducida, elevada a un alto grado de manifestación. La gente del oeste no dedicará el tiempo y la atención al cultivo de tales facultades, mientras que los orientales darán voluntariamente la mitad de su vida por el logro. Pero, por otro lado, el occidental dedicará su tiempo a la adquisición de fuerza de voluntad y concentración en la dirección de convertirse en gobernante de hombres y general de finanzas, cada uno a su gusto y temperamento, y ninguno intercambiaría lugares ni poder con el otro. Ambos están lidiando con la misma fuerza. Sin embargo, tampoco como para darse cuenta. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.